¿Y si el origen de todo lo que conoces no fuera como te lo contaron? ¿Y si detrás del hágase la luz hubiera un diseño más profundo, más misterioso, incluso profético? Desde antiguas leyendas que se entrelazan con la ciencia hasta controversias que han dividido religiones, el Génesis no es solo el primer libro de la Biblia, es una puerta a lo oculto, a lo eterno y a lo que aún está por cumplirse. Pero, ¿quién estaba realmente en el principio? ¿Por qué un Dios todopoderoso necesitaría 6 días para crear lo que podía surgir en un suspiro? ¿Y qué secretos se esconden en el primer aliento del hombre? Hoy vas a ver el Génesis como nunca lo habías imaginado. Este video no solo narra los primeros capítulos de la Biblia. Revela los códigos, las señales, los misterios antiguos y modernos que están contenidos en el libro más antiguo de todos. Vamos a explorar el Génesis desde adentro, su belleza, su oscuridad, sus símbolos y sus profecías. Hoy presentamos el Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Con estas 7 palabras comienza no solo la Biblia, sino toda la historia humana. Pero, ¿qué se esconde en ellas? ¿Un principio literal o un código? El término hebreo Bereshit no solo significa en el principio, sino que esconde dentro de sus letras alusiones a el Hijo, el sacrificio y la cruz, según estudios rabínicos antiguos. ¿Casualidad? ¿O evidencia de un mensaje escondido desde el principio? La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo, sea la luz. Y la luz fue. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. A la luz la llamó día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, el primer día. Dijo luego Dios, haya un firmamento en medio de las aguas, que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios el firmamento, y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las que estaban sobre él. Y así fue. Al firmamento lo llamó cielos. Y fue la tarde y la mañana, el segundo día. Después dijo Dios, reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, y descúbrase lo seco. Y así fue. A lo seco lo llamó tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, y árboles frutales que den fruto según su especie, cuya semilla esté en ellos sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo vegetación, hierba que da semilla según su naturaleza, y árboles que dan fruto, cuya semilla está en ellos según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el tercer día. Dijo luego Dios, haya lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche. Sirvan como señales para las estaciones, los días y los años, y sean lumbreras en el cielo para alumbrar la tierra. Y así fue. Hizo Dios 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para gobernar el día, y la menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Las puso en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la tierra, para gobernar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el cuarto día. Dijo Dios, llénense las aguas de seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra, en el firmamento del cielo. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas, según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el quinto día. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, reptiles y animales de la tierra, cada uno según su especie. Y así fue. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, los ganados según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y que tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, las bestias, toda la tierra y todo ser que se arrastra sobre ella. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Tened dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla,
que está sobre la faz de la tierra, y todo árbol en que hay fruto y semilla, os servirán de alimento. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave del cielo y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, les he dado toda planta verde para comer. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el sexto día. El séptimo día no crea nada, pero lo transforma todo. El Eterno descansa. No por cansancio, sino por perfección. El día es bendecido. Santificado. Es la primera señal entre Dios y su creación, el sábado. Una pausa que apunta hacia un descanso eterno. ¿Será este el secreto del propósito humano? Y si el Génesis no es solo el principio, ¿cuánto de nuestro futuro está codificado en estos 7 días? La creación de Adán y Eva, el pecado y la caída. En el principio, la creación de Dios fue perfecta. La luz y la oscuridad fueron separadas, el cielo y la tierra se formaron, y el agua cubrió los océanos. Pero de toda la creación, había algo más que Dios deseaba dar vida. En el jardín de Edén, un lugar lleno de belleza y paz, Dios creó al primer hombre, Adán. Dios formó a Adán del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Adán despertó, y en su ser, algo maravilloso surgió. Era el reflejo del Creador, una obra maestra que se destacaba sobre toda la creación. El jardín era su hogar, pero había algo más. A pesar de estar rodeado de belleza y abundancia, Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y así, hizo que Adán cayera en un profundo sueño, y mientras dormía, Dios tomó una de sus costillas, de allí creó a Eva, la primera mujer, que sería su compañera. Eva fue creada para ser una ayuda idónea para Adán. No solo era su compañera, sino también su igual, compartiendo la imagen de Dios, pero con la bondad y la gracia de ser una mujer, un reflejo perfecto de la creación divina. Adán, al ver a Eva, exclamó: «Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne». Era la perfección misma. Ambos vivían en armonía, en un estado de inocencia. En el jardín, nada era prohibido para ellos. Tenían el libre albedrío, podían disfrutar de todo lo que les rodeaba, menos una cosa, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dijo: «De todo árbol del jardín podéis comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comeréis. El día que de él comáis, ciertamente moriréis». Sin embargo, había algo en ese jardín que representaba la sombra en la perfección. La serpiente, el enemigo disfrazado, se acercó a Eva. Con astucia, le susurró: «¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del jardín?». La serpiente sembró duda en su corazón. Eva, atraída por la idea de obtener sabiduría, miró el fruto del árbol, vio que era deseable para obtener entendimiento. Decidió tomarlo y comerlo. Y no solo ella, sino que también ofreció a Adán, quien, sin cuestionarlo, comió. Y en ese instante, todo cambió. Los ojos de ambos fueron abiertos. Ya no estaban en armonía. Se dieron cuenta de que estaban desnudos, y el vergonzoso peso de la culpa los invadió. El jardín ya no era un lugar de paz. Sintieron miedo, el temor a ser juzgados. Y cuando oyeron la voz de Dios caminando en el jardín, se escondieron entre los árboles. «¿Dónde estás, Adán?». Dios, sabiendo lo que había ocurrido, les preguntó: «¿Quién te ha mostrado que estás desnudo? ¿Has comido del árbol que te ordené no comer?». Adán contesta: «La mujer que me diste me dio del fruto, y comí». Eva contesta: «La serpiente me engañó, y comí». La desobediencia había tomado raíz. Dios, en su justicia, pronunció su juicio sobre ellos, pero también, en su infinita misericordia, les dio una promesa, una descendencia que heriría la cabeza de la serpiente, destruyendo para siempre el mal que había entrado en el mundo. Adán y Eva fueron expulsados del Edén. El paraíso ya no era suyo, y el sufrimiento humano comenzó. Pero a través de todo esto, Dios ofreció esperanza, una promesa de restauración. ¿Qué significa esta historia para nosotros? ¿El pecado de Adán y Eva realmente afectó a toda la humanidad? ¿Hay alguna esperanza en medio de nuestras caídas, de nuestros errores? En la historia de la creación, vemos el inicio de algo mucho mayor, algo que cambiará el curso de la historia. ¿Pueden las semillas de redención surgir incluso de nuestros peores fracasos? No te pierdas lo que viene después. Porque, aunque el pecado trajo oscuridad al mundo, la luz de la promesa no se apagará tan fácilmente. ¿Qué sucederá con la humanidad después de la caída?
mientras unos invocaban a Dios, otros comenzaban a corromperlo todo. Hasta que la tierra entera se convirtió en un lugar de violencia. ¿Quiénes eran los hijos de Dios que tomaron mujeres humanas? ¿Existieron realmente los gigantes? ¿Y por qué Dios decidió destruirlo todo? Prepárate. Lo que viene cambia todo lo que creías del diluvio. Caín y Abel, el primer asesinato. La historia de la humanidad apenas comenzaba, y ya la oscuridad se abría paso en el corazón del hombre. Adán y Eva, expulsados del paraíso, intentaban rehacer sus vidas. Habían perdido el Edén, pero no la esperanza. Pronto, Eva dio a luz a su primer hijo. Lo llamó Caín, diciendo, «He adquirido un varón con la ayuda de Dios». Tiempo después, nació su segundo hijo, Abel. Caín se dedicó a la agricultura. Labrar la tierra, sudar por el pan, era su destino. Abel, por su parte, fue pastor de ovejas. Ambos crecieron bajo el peso del exilio, pero con caminos distintos. Un día, llegó el momento de presentar ofrendas a Dios. Caín trajo los frutos de la tierra, lo que él había cultivado. Abel, en cambio, ofreció lo mejor de su rebaño, las primeras crías, las más gordas, las más puras. Y aquí, el silencio se rompe. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Pero no miró así la de Caín. El corazón de Caín se llenó de furia. Ardía por dentro. ¿Por qué su ofrenda no fue aceptada? ¿Acaso no había trabajado duro? ¿Acaso no era justo que Dios le reconociera? Entonces Dios le habló. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo correcto, ¿no serás aceptado? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. Te desea, pero tú debes dominarlo. Pero Caín no escuchó. Llamó a su hermano al campo. Y ahí, entre la tierra que tanto labraba, desató su furia. Lo golpeó. Una y otra vez. Hasta que Abel cayó, sin aliento. El primer asesinato. La primera sangre. Y fue un hermano, quien mató a su hermano. Entonces, Dios volvió a hablar, ¿dónde está Abel, tu hermano? Caín respondió con frialdad. No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero Dios lo sabía todo. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, dijo. Y con esa frase, comenzó la maldición de Caín. Ya no cosecharía más frutos. La tierra no le respondería. Sería un errante, un fugitivo. Vagando, siempre solo. Caín temió por su vida. Dijo. Mi castigo es demasiado grande. Cualquiera que me encuentre me matará. Pero Dios, en un acto de misericordia, puso una señal en él. Nadie debía tocar a Caín. Nadie debía matarlo. Así comenzó el exilio dentro del exilio. Caín partió, lejos del Edén, lejos de Dios, lejos de sí mismo. Una historia trágica. Dos hermanos. Dos caminos. Una elección. El pecado llamó a la puerta. Y Caín le abrió. ¿Quién somos nosotros hoy, Caín o Abel? ¿Qué hay en tu corazón cuando otro prospera más que tú? El marcaje de Caín, castigo o protección. Dios no destruye a Caín. Lo marca. Una señal misteriosa, de la cual la Biblia no da detalles, pero que ha generado todo tipo de leyendas, un tatuaje, un símbolo espiritual, un aura que lo identificaba. Dios lo destierra, pero también lo protege. Caín construye una ciudad. Su descendencia inventa la música, el metal, el comercio. El linaje de los caídos se convierte en los fundadores del mundo civilizado. ¿Ironía divina? ¿O una advertencia? Para muchos es el primer cementerio bíblico. Un capítulo aparentemente aburrido, una genealogía. Pero guarda secretos. Cada nombre, cada edad, está cargado de profecía matemática. Si tomas los significados hebreos de los nombres desde Adán hasta Noé, forman un mensaje oculto. El hombre está destinado al sufrimiento mortal, pero el Dios bendito descenderá, enseñará, su muerte traerá descanso. ¿Fue el Génesis un libro codificado desde el principio? ¿Conoces a Enoc, el hombre que no murió? En medio de generaciones que vivieron siglos y murieron, uno se destaca. Caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Génesis 5, 24. Enoc no murió. Fue llevado vivo.
Judíos y cristianos ven en él un símbolo del arrebatamiento o del fin de los tiempos. Apocalipsis lo menciona como uno de los 2 testigos. ¿Volverá Enoc en los últimos días? ¿Es él uno de los profetas que testificarán en el juicio final? Si la humanidad nació con una promesa y cayó con un crimen, ¿qué haría Dios cuando toda la tierra se llenará de violencia? ¿Y si te dijera que el siguiente juicio cambiaría el planeta entero, para siempre? Noé y el diluvio, la limpieza de la tierra. La humanidad se había multiplicado, pero con ella también lo había hecho la maldad. El corazón del hombre se había corrompido, y Dios, al ver tanta injusticia, sintió dolor. Entonces, en medio de una generación perversa, Dios posó sus ojos sobre un hombre justo, Noé. Un hombre íntegro entre sus contemporáneos. Un hombre que caminaba con Dios. Noé, he decidido poner fin a toda carne. La tierra está llena de violencia por causa de ellos. Haré venir un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida. Pero contigo estableceré mi pacto. Entra en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y Dios dio instrucciones precisas. Un arca de madera de gofer, con compartimentos de 3 pisos y cubierta de brea. 120 años tenía Noé para construirla, mientras el mundo se burlaba. Pero Noé no dudó. Obedeció. Y mientras golpeaba la madera, su fe resonaba más fuerte que cualquier burla. Dios le ordenó reunir animales de toda especie, macho y hembra, para preservar la vida. Y Noé lo hizo. Cuando todo estuvo listo, cuando las puertas del arca se cerraron, la lluvia cayó. Por 40 días y 40 noches, sin detenerse. La tierra se abrió. Los cielos se desgarraron. Las aguas cubrieron montañas. Toda criatura que no estaba en el arca, murió. Pasaron días, semanas, meses. El arca flotaba sobre el abismo de una tierra sumergida. Noé y su familia esperaban. Oraban. Confiaban. Hasta que un día, Dios recordó a Noé. Envió un viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a retirarse. El arca reposó sobre los montes de Ararat. Noé soltó un cuervo. Luego una paloma. La segunda vez, trajo en su pico una hoja de olivo. Y cuando la paloma no regresó, supieron que era hora. Y entonces, apareció el arco. No un arco iris inocente, sino un arco de guerra colgado en el cielo, apuntando hacia Dios. Como si el Creador mismo dijera: si vuelvo a destruir la tierra, me heriré a mí mismo. ¿Y qué significan estas palabras? Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37. ¿Estamos de nuevo en los días de Noé? ¿Una humanidad corrompida? ¿Manipulación genética? ¿Una fe olvidada? ¿Y si Dios ya cerró una vez la puerta? ¿Quién asegura que no lo hará de nuevo? ¿Estás dentro del arca o afuera? Sal del arca tú y toda tu casa. Fructificad y multiplicaos sobre la tierra. Noé erigió un altar. Ofreció sacrificios. Y Dios, conmovido por el aroma, hizo un pacto eterno. Colocó un arco en el cielo como señal de que jamás volvería a destruir la tierra con agua. Así comenzó una nueva etapa para la humanidad. Limpiada por el juicio y sostenida por la promesa. La Torre de Babel, el orgullo que confundió al mundo. Después del diluvio, la humanidad comenzó a multiplicarse nuevamente. Todos hablaban un mismo idioma, una sola lengua los unía. Y con esa unidad, creció también un deseo, dejar huella, ser recordados, construir algo que los hiciera eternos. Vamos. Decían, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre, para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. No era solo una torre, era un símbolo de arrogancia. Un monumento al ego humano. Un desafío al cielo. Un intento de alcanzar la eternidad, sin Dios. Entonces, descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que los hombres edificaban. Y dijo, he aquí, el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Y en un instante, todo cambió. El lenguaje común fue quebrado. La unidad fue destruida. Ya no podían comunicarse. Ya no podían construir. Su orgullo fue dispersado por una simple palabra que no pudieron entender. Aquella torre, que pretendía tocar el cielo, quedó a medio camino,
como testigo eterno de lo que ocurre cuando el hombre busca su grandeza sin el Creador. Y por eso, a ese lugar se le llamó Babel. Porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre toda la faz del mundo. El nombre Babel significa confusión, pero también se ha traducido como la puerta de Dios. ¿Fue una conexión abierta al cielo o al abismo? Desde entonces, cada vez que el hombre ha intentado construir su propia gloria sin Dios, la historia lo ha recordado, el orgullo siempre termina en confusión. ¿Era solo una torre? No. Era un acto de guerra espiritual. Una tecnología ancestral, una arquitectura con precisión matemática. Algunos textos apócrifos sugieren que el diseño de la Torre de Babel se inspiraba en conocimientos caídos del cielo, fragmentos de sabiduría pre-diluviana que los antiguos no estaban destinados a recuperar. Abraham, la promesa que cambió al mundo. Dios observó un mundo otra vez cubierto de tinieblas espirituales. Después del diluvio, la humanidad volvió a alejarse de él. La idolatría, la injusticia y la corrupción se esparcían. Pero Dios tenía un plan. Y ese plan comenzaría con un solo hombre. Su nombre era Abraham. Génesis 12, 1, 3. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tenía 75 años. Pero a pesar de su edad, Abraham obedeció. Dejó todo por una promesa. Génesis 12, 4. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Abraham llegó a Canaán. Y Dios volvió a hablar. Esta vez, le prometió descendencia. Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás, toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Pero había un gran obstáculo, su esposa Sarai era estéril. Los años pasaban, y no había hijos. La promesa parecía distante. Entonces Sarai le ofreció a su sierva Agar. Abraham tuvo un hijo con ella, Ismael. Génesis 16, 15. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Pero ese no era el hijo de la promesa. Dios tenía algo más grande en mente. Génesis 17, 19. Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo. Un día, 3 visitantes celestiales llegaron a la tienda de Abraham. Él los atendió con reverencia. Y uno de ellos anunció lo imposible. Génesis 18, 10. De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Sarai, oculta tras la tienda, escuchó, y rió. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Pero Dios cumplió su palabra. Génesis 21, 1, 3. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, y llamó a Abraham el nombre de su hijo, Isaac. Y entonces llegó la prueba más dura. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto. Abraham se levantó temprano, preparó la leña, y subió con Isaac al monte. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Cuando todo estuvo listo, levantó el cuchillo. Y entonces, mas el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ya conozco que temes a Dios. Abraham alzó sus ojos, y vio un carnero enredado. Dios había provisto. Y fue Abraham, y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios reafirmó su pacto. Génesis 22, 17, 18. De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y así, comenzó una historia que no terminaría con Abraham. Porque de su fe nacería una nación. Y de esa nación, nacería el Mesías. Porque todo comenzó, con una promesa. Una promesa que cambió al mundo para siempre. Jacob, el hombre que luchó con Dios.
Desde el vientre, Jacob ya estaba peleando por su lugar en el mundo. Su historia comienza antes de nacer, cuando Rebeca, su madre, sintió una extraña lucha en su interior. Dios le dijo: «Dos naciones hay en tu seno, y el mayor servirá al menor». Génesis 25, 23. Jacob nació aferrado al talón de su hermano Esaú, como si desde el inicio quisiera ganarle en la carrera de la vida. Su nombre mismo, Jacob, significa el que suplanta. Desde joven, Jacob mostró una astucia peligrosa. Un día, aprovechó el hambre de Esaú para comprarle la primogenitura por un plato de lentejas. Más tarde, con la ayuda de su madre, engañó a su padre Isaac para robarle la bendición que le correspondía a su hermano. Tu hermano vino con engaño y tomó tu bendición. Génesis 27, 35. Esaú juró matarlo, y Jacob tuvo que huir. En su camino al exilio, solo y temeroso, Jacob tuvo un sueño. Vio una escalera que subía al cielo, y ángeles que subían y bajaban por ella. En lo alto, estaba Dios, quien le habló: «Yo soy Jehová, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y he aquí, yo estoy contigo». Génesis 28, 13, 15. A pesar de sus errores, Dios tenía un plan con él. Jacob llegó a casa de su tío Labán. Allí, trabajó 7 años por el amor de Raquel, pero fue engañado y obligado a casarse con Lea. Luego trabajó otros 7 años por Raquel. El engañador fue engañado. Dios estaba moldeando su carácter. Pasaron años, y Jacob prosperó. Pero algo en su interior no estaba en paz. Sabía que tenía que regresar y enfrentar su pasado, y a Esaú. Cuando se acercaba el encuentro, el temor lo invadió. Separó a su familia, se quedó solo, y aquella noche, sucedió algo sobrenatural. Un hombre misterioso apareció en la oscuridad. Y Jacob luchó con él hasta el amanecer. No fue una lucha común. Era espiritual, intensa, una batalla del alma. Y luchó con él un varón, y dijo: «Déjame, porque raya el alba». Y Jacob respondió: «No te dejaré, si no me bendices». Génesis 32, 24, 26. El hombre tocó su cadera y la descoyuntó, pero aún así Jacob no soltó. Estaba herido, pero aferrado. Estaba vencido, pero no se rendía. Entonces, el hombre, que era Dios mismo manifestado en forma humana, le dijo: «Tu nombre no será más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Génesis 32, 28. Jacob ya no era el mismo. Ahora era Israel, el que lucha con Dios, y vive. Fue quebrado, para ser transformado. Al día siguiente, cojeando, se encontró con Esaú. Pero en lugar de venganza, recibió un abrazo. El hermano que juró matarlo, lo perdonó. El hombre que huyó como un tramposo, regresó como un hijo restaurado. Así es Jacob. Así es Israel. Un hombre como nosotros, lleno de fallas, contradicciones y temores. Pero también lleno de propósito, promesa y transformación. Porque Dios no llama a los perfectos. Llama a los dispuestos. Y en medio de la lucha, Él te cambia el nombre. Israel tendrá 12 hijos. De ellos, surgirán las 12 tribus. Pero eso es otro capítulo. ¿Puede un mentiroso convertirse en el padre de una nación santa? ¿Y si Dios no elige a los perfectos, sino a los que luchan por cambiar? Prepárate. Porque lo que viene con José, el hijo de los sueños, te hará cuestionar si alguna vez has entendido la providencia divina. Y tú, estás luchando por tu bendición o huyendo de tu propósito. José, del pozo al palacio. Dicen que los sueños pueden cambiar el destino de una persona. Pero ¿qué pasa cuando esos sueños te llevan directo a una traición? Esta es la historia de José, el joven que descendió al pozo, fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente, y aún así, llegó al palacio. El favorito de su padre. En la casa de Jacob, José no era cualquier hijo. Era el favorito. Su padre le había regalado una túnica de muchos colores, una prenda que hablaba de honor, de distinción. Pero esa misma túnica encendió el fuego de la envidia en el corazón de sus hermanos. Génesis 37, 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. José soñaba. Pero no cualquier sueño. Veía a sus hermanos inclinándose ante él, y hasta el sol y la luna postrándose. Un joven de apenas 17 años, proclamando su destino.
Pero sus sueños, lejos de inspirar, provocaron odio, traición y venta. Una tarde, su padre lo envió a ver a sus hermanos en Siquem. Pero lo que parecía una simple visita se convirtió en una emboscada. Génesis 37, 23, 24. Cuando José llegó a sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le echaron en una cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Lo despojaron, lo humillaron y lo arrojaron al pozo. Después lo vendieron a una caravana de ismaelitas por 20 piezas de plata. José fue llevado a Egipto como esclavo. Sus sueños parecían haberse roto. La casa de Potifar. En Egipto, fue comprado por Potifar, capitán de la guardia del faraón. Y aunque estaba lejos de casa, Dios no se apartó de él. Génesis 39, 2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Todo lo que José tocaba, prosperaba. Potifar lo hizo administrador de toda su casa. Pero donde hay favor, también hay tentación. La esposa de Potifar puso sus ojos en José. Día tras día, lo acosaba, hasta que un día, al resistirse, lo acusó falsamente. Prisión injusta. José fue encarcelado. Una vez más, de la cima, al abismo. Pero incluso en la prisión, Dios estaba con él. Génesis 39, 21. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Pronto, el jefe de la cárcel le confió todo. Allí, conoció al copero y al panadero del faraón. Ambos tuvieron sueños, y José, con sabiduría divina, los interpretó. Al copero le dijo, serás restituido en 3 días. Pero acuérdate de mí. El copero salió, pero se olvidó de él. El sueño del faraón. Pasaron 2 años. Entonces, el faraón soñó. Vacas gordas, vacas flacas. Espigas llenas, espigas marchitas. Nadie podía interpretarlo. Hasta que el copero recordó a José. Llamaron a José, lo afeitaron, lo vistieron, y lo presentaron ante el rey. José no se atribuyó la gloria. Génesis 41, 16. Respondió José al faraón, diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. José interpretó el sueño. 7 años de abundancia, seguidos por 7 de hambre. Y aconsejó al faraón que se preparara. El faraón quedó impresionado. Lo nombró gobernador de todo Egipto. Del pozo, al palacio. Reencuentro con sus hermanos. El hambre golpeó al mundo. Y los hermanos de José bajaron a Egipto en busca de comida, sin saber que el que gobernaba era aquel al que habían traicionado. Génesis 42, 8. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. José los puso a prueba, pero no por venganza, sino para ver si habían cambiado. Finalmente, reveló su identidad, y no con odio, sino con lágrimas. Génesis 45, 5. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Redención y propósito. José entendió que cada traición, cada lágrima, cada cárcel, tenía un propósito. Dios usó lo que otros intentaron para mal, para bien. Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La historia de José nos recuerda que los sueños dados por Dios pueden tardar, pero nunca mueren. Que incluso cuando todo parece perdido, el cielo aún tiene un plan. Del pozo, al palacio. Del dolor, al propósito. ¿Y tú, estás atravesando tu propio pozo? No olvides que a veces, el camino al trono pasa por la traición. Pero si Dios está contigo, el final ya está escrito. Esta historia no solo narra la vida de un hombre, sino que refleja cómo las pruebas pueden forjar el carácter y cómo la fe puede transformar el sufrimiento en salvación. ¿Podría ser que nuestras propias pruebas sean parte de un plan divino más grande? ¿Estamos dispuestos a confiar en que, incluso en la adversidad, hay un propósito superior? Desde el principio, el ser humano ha cargado una herida invisible. Una serpiente susurró dudas, y Adán y Eva eligieron el orgullo sobre la obediencia. Caín no pudo dominar su envidia, y mató a su hermano. La humanidad fue arrastrada por su maldad, hasta que el diluvio limpió la tierra. Pero incluso después del agua,
la Torre de Babel nos recordó que seguimos intentando alcanzar el cielo, sin Dios. Hoy, seguimos buscando el Edén perdido. Anhelamos reconciliarnos con quienes hemos herido. Esperamos que llueva sobre nuestras tierras secas. Soñamos con una promesa que nos redima. Génesis no es solo el origen del mundo. Es el espejo de nuestras heridas actuales. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. Pero en medio del caos, Dios prometió un Salvador. Uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Uno que sería descendencia de Abraham, hijo de la promesa. Uno que, como José, sería rechazado por sus hermanos, pero terminaría salvándonos. Ese es Jesús. El nuevo Adán, que obedeció hasta la muerte. El verdadero arca, que nos salva del juicio. El Hijo prometido, en quien se cumplen todas las promesas. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. 1 Corintios 15, 45. Porque como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15, 22. Todo lo que comenzó en Génesis, encuentra su redención en él. No eres un accidente. Tu historia no comenzó contigo. Comenzó en Génesis y su propósito se encuentra en Jesús. Comenta, ¿con qué personaje te identificas más? Suscríbete y activa la campanita para descubrir cómo esta historia continúa en Éxodo. Comparte este video si crees que hay misterios en la Biblia que aún deben ser revelados. Y ahora, el Génesis no está allá atrás, sino aquí, frente a ti. Porque tu historia también comienza con un caos, pero puede terminar en propósito. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Quizá es Dios mismo recordándote que aún hay un plan. Que tu comienzo, por roto que sea, también puede ser redimido. Dime algo, ¿qué Génesis estás escribiendo tú? Si este mensaje encendió algo en ti, no te lo guardes. Compártelo. Alguien necesita escuchar esto. Suscríbete y acompáñame en esta travesía. Lo que viene a continuación es más impactante. Éxodo, donde los esclavos aprenden a caminar como hijos. ¿Estás listo para salir de tu propio Egipto? Bendiciones.